oramos, ayúdanos, amado Cristo, para entender lo que tienes para nosotros. Ayúdanos, te lo ruego, Dios, y manifiéstate con bondad y con... Ahora nos ponemos y te ruego, levántate con misericordia, Dios. Y en tus manos está tu pueblo. Yo también, Dios, y te ruego, ayúdanos a expresar un pensamiento que edifique a tu pueblo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Y gracias, Dios amado. Amén. Amén. Mira, hermano, la primera carta a Tesalonicenses vamos a tener como base esta mañana. Capítulo 4, verso 1. Yo le voy a leer aquí para mientras. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, dice, ¿qué aprendieron de él? Cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Y dice, y así abundéis más y más. Mire, fácil el concepto es de porque viene el apóstol Pablo y ¿qué hizo él? Uno comenzó a enseñar. Ahora, la enseñanza está bonita, porque hermano cualquiera enseña. Maestros usted consigue, incluso la Biblia dice en el tiempo final, incluso conforme a su propio deseo, conforme a su concupiscencia, con falsos maestros. Usted encontrará maestros que enseñarán lo que sea, lo que usted estudie. Hermano, encontrará gente que le capacite en algunos aspectos. Pero viene el apóstol y dice de la manera que aprendieron, ¿cómo? De nosotros, con el ejemplo. Es lo que el apóstol Pablo hizo. Pero fíjate que no, cómo dio el ejemplo. Entonces, para que dijera que aprendan y sepan cómo les conviene conducirse, cómo les conviene vivir, cómo les conviene a ustedes comportarse. Eso es lo importante, fíjate. Y si ustedes aprenden a comportarse de una manera adecuada, mire, usted le da instrucciones a los niños. Cuando llegue, saluda a toda la gente. Ahora ya no es como, bueno, en pueblo creo que todavía lo hacen así, de que Irma me contaba que cuando alguien llegaba y terminaban de comer, le decían muchas gracias, pero iba de uno en uno, muchas gracias, y todos le ponían la mano, buen provecho. Si habían 100 invitados, a los 100 invitados. Así era la cuestión, ¿verdad? Es que iba de Shela. Entonces fíjese que le repito, esas son costumbres que habían antes, no sé si usted las vivió también, pero mire, eran actitudes de respeto. La Biblia habla, por ejemplo, el hecho de que adelante de los ancianos había que ponerse de pie. Había actitudes que, le repito, eran maneras en las cuales uno debería tener una conducta adecuada, y eso estaba bueno. No le digo que no sea, no, es bueno, porque mire, hermano, en algún momento los niños se acostumbran a lo que usted les haga con ellos. Si usted le dice, ahí saluda cuando llegue, su hijo va a saludar a todo el mundo. Pero usted es de los que no saluda, ¿cómo va a salir su hijo? Igual. Entonces, mire, viene el punto porque es lo que dice aquí, que sepan cómo conducirse y así agradar a Dios. Entonces, mire, yo le quiero hablar de algo porque eso es importante. Porque, mire, hermano, ahora el punto es, usted tiene que agradar a Dios. Y la pregunta que usted me podría hacer es, ¿ahora en qué y cómo? Pues hay varios aspectos que la Biblia habla y de eso le quiero hablar. Porque fíjese que cuando se habla de agradar, se habla de realmente complacer, de que se dé un deleite de lo que la otra persona está haciendo, de que realmente está haciendo la voluntad de otro. Mire, esa es parte del agradar a una persona. Se portó bien, un buen estudiante. Hermano, ¿qué prefiere usted? ¿Que su hijo llegue triste porque este mes no fue el abanderado? ¿O que llegue triste porque volvió a perder? Hermano, ¿usted qué escoge? Esa es una cuestión, pero vea, es un punto donde usted tiene que ver. Ahora, ¿cómo nos debemos de conducir? Está bien, pero le repito, aquí hay cosas que son agradables a Dios y si usted descubre que le agrada a Dios, puede caminar bien. Mire, empecemos la carta a los Gálatas, Génesis, empecemos mejor. Génesis 4, verso 4. Ese está fácil de localizar, ¿verdad, hermano? Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas a los más gordos
a Yahvé, y se agradó de Abel y de su ofrenda. Ajá, entonces mire, viene y Dios ¿de qué se agradó? De la ofrenda de Abel. Ahora mire hermano, este es un punto que déjeme que le explique, porque fíjese que hay gente que tiene pensamientos equivocados, porque la Biblia empieza ahí hablando primero de que el que antes llegó fue Caín, pero la Biblia dice que Caín llevó de los frutos de la tierra, y Caín dice que llevó los primogénitos de las ovejas. Entonces ahí hay dos explicaciones en ese sentido. En primer lugar, recordemos que la tierra había recibido una maldición como consecuencia del error de Adán. Entonces ahí había un problema. Pero juntamente con eso, la Biblia lo que dice ahí es: y miró Jehová, dice aquí, con agrado a Abel y a su ofrenda. Es decir, usted quiere que vea a Dios algo, primero lo van a ver a usted y después van a ver lo que trae. Así es el punto. Pero ¿qué hace la gente? ¿Cómo llegaban los fariseos en la época de Jesús? Llegaban con bolsas de dinero. Y era bastante. Pero, no, mire, el dinero lo llevaban, pero les repito que el dinero iba adelante de ellos. ¿Y qué hizo aquella mujer que llevó las dos blancas? Las llevó también y las entregó. Los dos se entregaron, pero Jesús la vio a ella y vio la ofrenda que dio. Y en cambio los otros preferían que vieran lo que llevaban y que después los dieran a ellos. Porque entonces pretendían justificar su actitud ¿con qué? Precisamente con lo que estaban dando. Y eso, mire, es un poco problemático, porque fíjese que el Antiguo Testamento hablaba que había que dar en el caso de lo de la tierra. Éxodo 23, 19 dice: traerán lo mejor de las primicias de tu tierra. Y lo que hizo Caín fue que entregó, pero no entregó primicias, él entregó lo que tenía por ahí a la mano. Pero entonces se da cuenta, en algún momento no es solo dar, sino aprender a dar. Ese es un aspecto fundamental en la vida de mucha gente. Pero mire hermano, aquí hay otro aspecto del que me interesa ver con usted, porque fíjese que cuando usted le repito lo de la viuda, dice que ella hizo algo. Jesús vio cómo los fariseos y todos los judíos que llegaban daban de lo que les sobraba. Pero vio a la viuda y lo que vio, es que ella dio de lo que era fundamental para ella. Era lo mínimo que tenía, pero lo dio. Pero entonces fíjense hermano que hay un aspecto, porque hay algo que es agradable a Dios. Uno, ¿cómo quiere agradar a usted? Hay dos aspectos. Miremos esto. Filipenses capítulo 4, verso 8. Filipenses 4, 18, perdón. Todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy satisfecho todo lo que me enviaron por medio de Epafrodito. Lo recibí fragante aroma, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, mire, vienen ellos y una iglesia, precisamente lo que hizo es que envió una ofrenda al apóstol Pablo. Él estaba en otro lugar. Ahora la iglesia coordinó eso, y la iglesia, hablemos de Colosas, por ejemplo, los colosenses juntaron la ofrenda, todo, y le enviaron a Filipos para que ahí el apóstol Pablo recibiera y tuviera un sustento. Entonces, mire, dieron algo, y dice una ofrenda de olor agradable. Fue grato a Dios que ellos se preocuparan por un hermano de la iglesia. Mire, y este es algo interesante, porque yo le empiezo a hablar primeramente de qué le agrada a Dios, que la gente ofrende, muy bien, pero entonces ocúpese en algún momento de hermanos. La Biblia por eso dice primera carta a Timoteo 5:8: si alguno no provee para los demás, sobre todo los de su propia casa, han negado la fe y después del infierno. Pero está hablando, cuando hablamos de la casa, está hablando incluso hermanos en Cristo, que en algún momento tienen una necesidad. Y eso lo tiene que considerar usted. Porque le repito, que hay que dar solo en la iglesia, no, a veces hay que dar más. Pero déjeme que le explique y amplíe aquí. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 4, yo le voy a leer. Dice: si alguna viuda, vea, dice una viuda, tiene hijos o tiene nietos, que estos aprendan a ser piadosos. ¿Dónde? Primero con su propia familia. Fíjese, y dice, y que aprendan también a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios.
Entonces, mire, lo primero que usted tiene que aprender es ¿a qué? A dar, a ofrendar. ¿Estamos de acuerdo? Hermano, ahora tiene que considerar esto también, de que dentro de lo que usted tiene que aprender a dar y ser piadoso es en su casa también. Ahora, ¿por qué? Porque mira, aquí dice, hay una señora, es viuda, pero tiene los nietos. Entonces, ¿qué debería de hacer el nieto en algún momento? ¿Ayudarle a quién? A la abuelita o al abuelito. Los abuelitos ya no trabajan. Trabajó en el Estado, sí tiene una jubilación, pero ¿cuánto? No le alcanza. Y tiene al nieto que, hermano, tiene el tiempo, tiene los recursos, le podrían dar. Fíjese, pero hermano, y aquí habla la otra cuestión, habla de los padres. Mire, un problema que hay a veces con algún muchacho es el que empieza a trabajar. Y solo empieza a trabajar en qué gasta. Mire, mi amigo en Barberena, el sobrino iba a trabajar. Y lo agarró, él estuvo trabajando con él un tiempo y iba a conseguir un mejor empleo. Mira vos de jovenita. Ahorita vas a ir a trabajar a tal lugar. Y allá vas a ganar el doble de lo que ganabas aquí. Entonces no le iba a ir tan mal. Pero entonces, ahora que vas a hacer eso, mira, tu hermano tiene el carro allá tirado. Entonces, no vayas a agarrar de tu sueldo para meter el dinero a ese carro, para repararlo, porque para lo único que te va a servir es precisamente para irte todos los fines de semana a malgastarte el dinero, a emborracharte y todo lo demás. Lo que tenés que hacer es mejor empezar a hacer un ahorro. Y le habló de las prioridades de dar en su casa, de buscar a Dios, pero le habló, hacer el ahorro y entonces cuando tengas algo, puedes, ya sea comprar tu terreno o si querés comprar tu propio carro, pero no te pongas a invertir en carro ajeno. Y él le empezó a dar un consejo en administración de dinero. Y entonces viene el sobrino y cuando salió de ahí le contó a los demás, mi tío sí me fregó porque lo que él me dijo, eso iba a hacer yo. Hermano, invertir en carro ajeno. Pero entonces ve, aquí dice esto precisamente, hay que aprender a recompensar a los padres. Y eso es algo importante también. Usted dice, quiere aprender a dar, que eso agrada a Dios, aprenda a dar al abuelito, la abuelita, a los padres. Mire, uno de los problemas que hay, le repito, del joven cuando empieza a veces a trabajar es, hermano, no da en casa. ¿Por qué si mi papá trabaja? ¿Para qué si mi mamá tiene lo suficiente? No necesita. El problema no es de que necesite. El problema es que uno agarra compromiso y aprende a honrar. Mire, por ejemplo, usted paga impuestos, ¿verdad? Va a cualquier lado, compra y le dan su factura, ahí pagó el impuesto. Es que el gobierno no necesita, ¿quién dice que no? Tiene, sí tiene, pero hermano, solo por eso no va a dar. Por eso no va a pagar impuestos. Tiene que hacerlo. Y ese es el punto, mire, que en algún momento, ahora dice, bueno, ahora sí, a mi santa madre sí le doy. Pero, hermano, se le olvida que también tiene otros hermanos que también están careciendo lo mismo que él careció en algún momento. Eso pasa, mire, usted recuerde que cuando eran varios y todos eran pequeños hermanos, todos deseaban algo, pero nadie tenía, ninguno trabajaba. Ahora el grande está ahí y el grande podría comprar y no lo hace. Administra mal. Y no solo eso, ya usted casado, hermano, y tiene un ingreso, considere que también tiene suegro o suegra y que en algún momento requieren apoyo también. Y eso en algún momento a algunos no les gusta, sobre todo si la suegra fue la que se opuso. La suegra la quieren pero lejos, ¿verdad? Y no debería estar bueno, pero hermano, ¿cómo se la va a ganar? Realmente, ¿cómo se va a ganar a la suegra si no tiene actitudes de cambio? Eso es algo que usted y yo tenemos que hacer. De verdad, hermano, mire, hay quienes, en realidad le digo, son más amados ahora los yernos o las nueras que los propios hijos. Usted conoce casos así de algún lugar, pero hermano, de veras eso pasa. Pero mire, ¿qué aprendieron ellos? Aprendieron a dar. Y les repito, es lo que dice la Biblia, la gente que hace eso, entonces agrada a Dios. ¿Vamos bien en eso? Este es solo para que lo apliquemos. Mire, entonces si usted no sabía, hay que hacer eso. Salmo 51, verso 19. Aquí está la segunda situación.
Salmo 51, verso 19. Entonces te deleitarás en los sacrificios de verdad y en los holocaustos completos. Entonces presentarán ofrendas sobre tu altar. Ajá. Fíjese que precisamente la Biblia de las Américas dice, le agradarán los sacrificios no de verdad, sino de justicia. Y habla del aspecto del holocausto y el sacrificio perfecto. Pero ahí son dos aspectos, déjeme que le diga. Lo primero es lo que usted puede hacer, sacrificio de verdad o de justicia. Y el otro aspecto que es el holocausto, o sacrificio perfecto, que es Jesucristo mismo. Entonces la primera parte lo que le corresponde a usted, que eso te agrada a Dios, un sacrificio de verdad o de justicia. Pero entonces fíjese, cuando usted lo ve en el verso 17 de este capítulo, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Qué le agrada a Dios? Mire, ¿qué es quebrantar? Derramar, desmenuzar. Hermano, es cuando usted realmente es conmovido por Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Ver la manera en la cual usted se acerca en algún momento en la búsqueda de la presencia de Dios. Dios. El hecho de que usted vea y que, hermano, le conmueva la alabanza, la adoración, la profecía, la palabra, todo, hermano, que usted realmente sienta ese anhelo de hermano, de que Dios haga algo en su vida. Eso es grato. Porque entonces, mire, es un sacrificio que en algún momento, le repito, Dios nos habló. Hermano, yo no sé si alguna vez Dios le ha hablado ahí en una predicación y cuando lo agarran a uno, hermano, mira, de veras que seria la cuestión. ¿Qué hace uno? Conmovido, se quebranta porque uno dice, Señor, perdóname, pero yo no he hecho así. Señor, no había entendido, y uno toma un cambio de actitud y eso nos ayuda muchísimo. Precisamente, y es lo que uno necesita hacer, fíjese, para que ahora, hermano, llegue usted y sea un sacrificio agradable a Dios. Pero mire la otra cuestión, más adelante dice en el libro de la carta a los Hebreos, capítulo 13, ahí están los versos 15 y verso 16, dice que ofrezcamos por medio de él sacrificio de alabanza. Y el verso 16 dice de hacer el bien y la ayuda mutua. Dice que de tales sacrificios se agrada a Dios. Y entonces está diciendo algo, usted necesita, hermano, hacer sacrificios que sean agradables a Dios. Uno, ¿cuál es? Sacrificio de alabanza. Ahora, cuando uno cantaba, traemos sacrificio de alabanza, uno lo cantaba. Pero el punto aquí específico es, hermano, usted debe de agradecer, porque uno entra con la acción de gracias. Usted alaba a Dios, usted reconoce, usted adora, pero no importa la condición. Porque mire, hermano, de verdad, a cómo llega la gente en la alabanza a Dios. Hay que cantar porque los demás cantan, tiene problemas, no es sacrificio. El hecho es que la Biblia dice, está alguno triste, ¿qué dice? Haga oración. Está alguno alegre, cante alabanzas. Entonces, mire, llegó triste, pero Dios lo fortaleció. Ahora, hermano, ¿cómo va a entrar? ¿Cómo va a entrar esa persona? Mire, con un sacrificio de una condición en la cual obviamente estaba él conmovido. Una persona que verdaderamente quiere agradar a Dios con lo que canta. Porque entendió, porque así dice la Biblia, cantaré con el Espíritu, pero cantaré con entendimiento. Como cuando cantamos, como decía David, yo no era nada. ¿Verdad? Y yo sabía, yo no era nada, pero vino el Señor y tuvo misericordia y mira lo que hizo. Uno reconoce, viene usted y canta como aquella mujer, quiere tocar el borde de su manto y sabe que obviamente hubo una respuesta. En el momento que canta eso, dice, Señor, así me respondiste a mí cuando estaba necesitado también. Y viene alguien y le canta el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un limpio corazón, y empieza a cantar y dice, así como perdonaron a David, así me perdonaron a mí. Entonces, mire, un sacrificio de alabanza y agradecimiento que debe de haber. Pero juntamente con eso, el otro sacrificio que decía ahí, era el verso 16, hacer el bien. Fíjate, eso habla de beneficencia. Así es, beneficencia. Ahí está la cuestión. Beneficencia es el punto donde realmente la gente puede ayudar. Y hermano, ese es uno de los aspectos que les repito, cualquiera puede hacerlo. Pero es distinto que pueda a que quiera hacerlo.
Es que mire, hermano, de verdad, usted puede ayudarle a la gente que anda ahí en la calle con plena libertad. Incluso, ¿sabe cómo le ayuda? Comprando. Hermano, hay gente que vende cosas y le conté porque mire, a mí eso me impactó esa vez de una señora que vendía, ¿cómo se llama estas? Fruta, bolsita, 3 quetzales lo daba por la Bolívar. Y yo dije, calculé el canastillo que ella tiene, tal vez unas 25 bolsas es lo más que le caben. Pero cargaba una niña así de la mano y su bebé lo cargaba ahí amarrado todavía. Yo dije, bueno, si esta mujer en algún momento llega a venderlo todo, ella está feliz. Y nosotros nos ponemos enojados porque hoy nos fuimos a comer tal hamburguesa. Hermano, vea, mire cómo es la diferencia entre lo que usted y yo hacemos. Entonces ella con eso está agradecida. Entonces en algún momento usted sí podría comprarle. Le conté lo que hizo mi jefe una vez, que cuando subió el periódico, y a mí me lo ofrecieron, no dije por qué. Yo a mi casa llega. Entonces vino él y él llegaba a la empresa, lo podía leer y no, compró el periódico, bendijo al niño y me regaló el periódico al que no lo quiso comprar. Hermano, yo me sentí, mire, la lección que él me dio fue muy buena, pero él dice hacer el bien, es decir, aprender a hacer beneficencia, aprender a, hermano, a apoyar a la gente. Mire, yo no sé si a usted le tocó alguna vez, lo pusieron cuando era pequeño a vender. Usted no se puso a vender. Yo me acuerdo de una amiga que decía que ella, la mamá, compraba una caja de jabón allá por la Florida, compraba una caja de 24 bolas y decía, bueno, pues a venderlo. Y nada, que no querían ir a ver cómo hacían para venderla. Y contenta de cuando al fin terminaba a comprar otra caja. Había necesidad, había que hacerlo. Pero entonces vea, ella aprendió. ¿Y qué es lo que hacía? La gente, como la miraba tan pequeña, dice que más por compasión le compraban, no por necesidad. Pero mire la cuestión. Pero el otro sacrificio es precisamente la ayuda mutua, que se puede traducir como comunión, como coinonía, como compañerismo, fíjense hermanos, donde viene la persona y aprende a apoyar a los demás. Por eso lo que dice la Biblia es, está alguno, ¿cómo se llama?, con problemas, digamos, mejor es ir a la casa de luto. ¿Por qué? Lamentablemente un fallecimiento. Ahora, ¿qué hay que hacer? Apoyar y llegar allí. Ese es el compañerismo, esa es la famosa coinonía, en la cual la gente, hermano, dice, usted no está solo. Tiene alguien en el hospital y está solito, alguien lo apoyó ahí, él no está solo, alguien está junto con él. Y hay que hacer el trámite, él está apoyando. Mire, ese es en algún momento, le repito, que habla la Biblia de una participación en la cual usted y yo podemos estar en algún momento. Y un hermano, un pastor me contaba una vez, él está en el interior del país y me contaba que en la iglesia donde él está, un día se le murió un familiar a una hermana. Lo peor es que no sabían ni qué hacer, solo sabían que se murió, pero en trámites y no sabían nada de nada. Y el que tuvo que hacerlo fue él, dice. Él sí tenía una idea qué podían hacer y lo que no sabía preguntó. Pero dice, y mire, se dedicó a hacer todo eso. Mire, eso es participación. Un aspecto que en algún momento necesitamos todos. Y es parte de lo que le agrada a Dios, que usted haga también un sacrificio. Primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 9. Lea, por favor. Concede a tu siervo un corazón que sepa escuchar, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Pues ¿quién podrá ser capaz de juzgar al pueblo de este gran pueblo? Ahora lee el verso 10. Y esta palabra pareció bien a Yahvé al pedir Salomón esta cosa. La Biblia de las Américas dice, y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera así. Entonces, hermano, mire, usted quiere agradar a Dios, muy bien, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aprender a pedir. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer usted? Hermano, mire, tiene que aprender precisamente a pedir bien, porque ahora él dijo, da a tu siervo un corazón sabio, inteligente, un corazón entendido, para poder escuchar y juzgar todo lo que tenía que hacer. Pero él pidió lo básico. Y dice, a Dios le agradó porque pidió algo que era importante. Y entonces, hermano, ahí está el punto. ¿Cómo pide usted? Usted quiere agradar a Dios, muy bien. ¿Cuáles son sus peticiones?
¿Qué es lo que usted está pidiendo? ¿A qué le pone prioridad? Señor, que me saque la lotería. Señor, que pueda comprar un televisor ahorita que están en oferta. Esa no es la prioridad. Entonces, eso es lo que usted tiene que empezar a evaluar. ¿Cuál es la prioridad que usted tiene? Y usted entonces aprende a pedir bien. Mire, por ejemplo, aquí dice el segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 9. Es cuando viene Eliseo, acompañaba a Elías, y Elías dice, ¿sabes qué? El Señor me va a llevar, ya me dijo. Entonces, como ya había capacitado a Eliseo, le dijo, ahora pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado. Y entonces Eliseo dijo, quiero una doble porción de tu espíritu. Entonces él dice, cosa difícil has pedido, pero si logras ver, cuando yo sea levantado, arrebatado, entonces se te concederá. Y efectivamente pasaron por distintos lugares y todos les decían, ¿sabes que tu Señor será quitado? Sí, ya lo sé, callar. ¿Sabes? De todos lados sabían lo mismo. Entonces todos sabían que en un momento se iban a llevar a Elías. Entonces en una iban cuando de repente, pum, dice, Padre mío, carros de Israel, y pum, se llevaron a Elías. Y él lo vio, y desde ahí le lanzaron el manto. Pero él lo que había hecho es, pidió doble porción. Entonces fíjese, solo agarró el manto que era de Elías. Ahora quedó Eliseo como el profeta. Y lo primero que hizo es que se acercó al río Jordán y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Golpeó las aguas y se abrió el río. El primer milagro. Y empezó, y fíjese, empieza usted a revisar, y la vida de Eliseo, él dice, quería el doble de porción, y cuando usted ve en milagros es el doble también. Por ejemplo, Elías solo resucitó al hijo de la tsunamita, ¿verdad? Pero lo que es Eliseo, precisamente resucitó a uno, pero cuando estaba muerto, unos arameos iban ahí a abrir un hoyo, el muerto que tiraron cayó y tocó los huesos de Eliseo, y ese se levantó también, fueron dos. Y cuando usted empieza a ver, pero vea, ¿qué es lo que pidió él? Entonces el punto es, ¿qué pide usted? ¿Qué es lo que normalmente pide? ¿Cuál es lo que hace? Mire, el Salmo 106, verso número 15. Hermano, esa es una cuestión bien curiosa, porque ahí habla de cómo el pueblo de Israel, cuando estaban en el desierto, dice que la gente que se adhirió a ellos empezó y tuvo un vivo deseo y querían comer carne. Entonces empezaron a quejarse delante de Moisés y delante de ellos, y ya nos aburrimos del maná, ya nos aburrimos, y entonces ¿qué quieren? Lo que queremos es que nos den carne. Y efectivamente vino Dios, envió las codornices y comieron un mes completo, dice, hasta que se les haga por los ojos, es decir, hasta que se empachen de tanto comer. Porque mire, comer una vez está bien, pero era desayuno, almuerzo y cena, 3 tiempos al día. Por 30 días son 90 veces, solo lo mismo. Hermano, entonces fíjate, viene y ya les dio, pero dice ese Salmo 106, verso 15, les concedió lo que pedían, dice esta versión que agarré yo, pero dice, les envió debilidad a sus almas. Entonces, mire, a veces la gente pide, pero cuando pide, oró pidiendo mal, porque como dice Santiago, pidió para sus propios deleitos. Y cuando pide para su propio deleite a alguien, entonces, hermano, no está pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso, hermano, es delicado, porque entonces, ¿qué está pidiendo usted? ¿Cómo está pidiendo? ¿Y para qué está pidiendo? Hermano, eso es algo que usted tiene que evaluar. Entonces, si estos pidieron, le dieron lo que querían, muy bien, pero el hecho de que Dios le dé lo que usted quiere no significa que Dios se agrada. Porque le dio, ¿qué quieren? Carne, y está así, pero se les debilitó el alma. Entonces, hermano, mejor si hubieran quedado solo como estaban. Porque les repito, a veces la gente pide, y pide de una manera equivocada. Señor, ¿qué quiere alguien? Quiero una moto, qué bueno, ahí está. Pero si pidió mal y pidió de una manera equivocada, hermano, puede ser que no le sirva de beneficio, le sirve de estorbo. ¿Pidió qué? Pareja.
Ay Dios, y Señor, aunque sea o esta, según el caso, está bien, ahí usted pida con gusto, pero efectivamente, ¿qué pasó? Escogió y escogió mal, entonces sí le conceden posiblemente. Obtendrá lo que quiere, pero al final puede ser que no sea beneficioso esa pareja que tomó. ¿Verdad? Vea la cuestión, porque fíjate, mire este hermano, Mateo 8:34, porque eran competiciones. Esa es la historia del Gadareno. Cuando Jesús llegó a esa tierra, precisamente estaba allí, y cuando llegó se le levantó un tipo ahí. Todo el mundo le tenía miedo, el endemoniado. Y por eso digo, ¿cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. Recuerde que cuando se habla de ese, el mínimo en algunos momentos era 4,800, en otros casos 5,200 o 5,400. Entonces, mire, le dice, ¿cómo te llamas? Legión, porque somos 4,800 demonios. Hermano, ¿qué haría usted con alguien así? ¿Lo asustaría a usted? ¿Qué piensa? Hermanos, dice que solo le ponían cadenas, pues la rompía, lo amarraban y lo rompía, se rompía la ropa. Hermano, todo el mundo tenía miedo de pasar por donde él estaba. Ahora llega Jesús y dijeron, va a matar a Jesús, ¿no? Cuando regresa, ya no tiene nada. Y los demonios sobre los cochinitos y que se van al precipicio. Ahora mire, póngase usted a pensar, donde usted vive, un delincuente famoso, que todo el mundo le tiene miedo, y que solo por verlo ya está matando a alguien. Hermano, obviamente no es agradable, ¿verdad? Esa persona. Pero un día le cuentan a usted, fíjese que no sé quién le habló y se convirtió a Cristo. Qué bueno, y si nos vamos a descansar de que nos asalten. Porque ese no tiene ni pena le da robar delante de su casa. Es un delincuente peligroso. Entonces, mire, usted está ahí, ahora se convirtió. ¿Qué haría usted si ve que le quitaron ese peligro? Darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios. ¿Verdad que sí? ¿Usted también haría lo mismo, hermano? Sí. Ahora, ¿qué hicieron estos? Y ya vieron, ya se enteraron. La última, ¿qué pasó? Jesús liberó al endemoniado Gadareno. Y fueron y hablaron con Jesús. En el texto que leímos, dice, y le rogaron que se fuera de sus contornos. Mire, están viendo el milagro que está haciendo. ¿Y qué le piden? Mejor andate. Es decir, como que dice, prefiero tener al endemoniado aquí y no tenerte a ti. ¿No será esa una mala petición? Hermano, ¿usted qué hubiera pedido? Usted que ya leyó la historia, ¿qué hubiera pedido? Hermano, un casado, una casada, Señor, ya que si liberaste a se ve difícil, está más fácil mi pareja. ¿O no? ¿Era más fácil o no? Porque ese no tiene 4,800 demonios, solo tiene 5 parece, pero es cosa seria también. Así el punto es, mire hermano, no hubiera usted aprovechado eso. ¿Por qué estos no hicieron eso? ¿Por qué le pidieron que se fuera? ¿No será, hermano, que en algún momento la gente le gusta estar lo más lejos de Jesús? Ahora, ¿por qué? Porque Jesús les estorba y no pudieron escoger bien. Dios bendito. Déjenme, Dios mire esta cuestión, vamos a ver. Dios. Ageo capítulo 1, verso número 8. El libro de Ageo, capítulo 1. Mientras usted lo busca, yo le voy a contar. El libro de Ageo empieza con la historia precisamente en el tiempo de la restauración y la deportación, perdón. Llegaron, todo estaba destruido y hay tres tiempos de restauración. Uno lo hace precisamente Ageo con el templo, 2, Esdras con el altar y 3, Nehemías con la ciudad y las puertas de la ciudad. Entonces, fíjese, cada una de esas son facetas de restauración.
porque llegó la palabra de Dios, y efectivamente eso ocurrió. Pero entonces llega el libro de Ageo y empieza diciendo, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. Y dice, meditad bien y reflexionad. Sembráis mucho, cosecháis poco. Agarran un vaso, toman porque tenían sed y no les quita la sed. Comen, no se les quita el hambre. Agarran su sueldo, lo echan y en saco roto. Ahora, ¿por qué? Porque precisamente ellos cambiaron la prioridad. Dice, ustedes viven en casas artesonadas, pero mi casa, decía Dios, está abandonada. Y entonces es donde viene, y fíjese, el Ageo 1:8 dice, por tanto, dice, subid al monte y traed madera y reedificad el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado. Entonces, mire, Dios estaba hablando de algo importante, porque le repito, era el tiempo de la ley todavía. Entonces, ¿qué pasaba? Venía el pueblo de Israel, quería tener comunión con Dios, ¿dónde era? En el templo. Quería presentar un sacrificio de acción de gracias, un sacrificio por el pecado, un voto, lo que usted quisiera. ¿Dónde se tenía que hacer? En el templo. Y resulta que no hay templo, entonces ¿dónde se hacía? En ningún lado estaban ellos teniendo comunión con Dios. Ahora, ¿por qué? Porque habían cambiado la prioridad. Y entonces Dios dice, no, lo que hay que hacer es restaurar, para que entonces yo me agrade y ustedes tengan un refugio a donde acercarse. Mire, hermano, eso era importante, porque fíjese que ahora, por ejemplo, lo primero que había que restaurar allí era, por ejemplo, el altar donde estaban los sacrificios. Pero el altar del sacrificio tenía una característica. Mire, era pequeño, más o menos en 2x2 en metros, y como uno, así más o menos como 90 centímetros, 95 de alto. Entonces fíjese que cualquier persona podía llegar, pero el altar tenía como característica 4 cuernos en las orillas, y cuando alguien era perseguido podía llegar al templo y se agarraba de los cuernos, y les decían los cuernos de la misericordia, donde me quieren matar pero estoy agarrado de aquí. Entonces decía, ¿por qué estás así? Me quieren hacer tal cosa. Juzgaban, y si la persona era inocente, él era rescatado, fíjese, y se iba a la ciudad de refugio. Pero ahora, si alguien se agarraba de ahí y estaba actuando mal, hasta ahí mismo lo podían matar. El punto es que, mire, hasta misericordia podrían alcanzar ellos allí. Por eso recuerde la carta de los Hebreos tan bonito: acerquémonos pues al trono de la gracia y hallaremos que el oportuno socorro. Entonces había oportunidad, pero se requería restaurar. Pero entonces vinieron ellos y no lo habían hecho de esta manera, fíjese, hermano. Entonces, mire, cuando la persona viene y si no se restaura el templo, tiene problemas. Y es lo que usted y yo tenemos que hacer en algún momento, establecer prioridades. Porque le repito, ¿cómo va a tener comunión si no tiene dónde acercarse a Dios? Ahora, dejemos el aspecto físico de una iglesia. Aquí, no hablemos de esto. Hablemos del hecho de que usted sí debería tener por lo menos altar en su propia casa. Un lugar de comunión con el Señor para que usted se acerque constantemente a Dios. Pero ¿dónde es que lo hace la gente? Mire, hay gente que no tiene la búsqueda de Dios en la iglesia, en su casa tampoco. Y eso es importante. Porque mire, hermano, ¿para qué tiene usted algún tipo de comodidad en su casa? Un buen sillón, porque así miro bien la tele. Está bueno. Qué bueno que lo pueda hacer, pero realmente ¿cuál debería ser la prioridad? Debería tener un pedacito ahí donde se pueda sentar y en algún momento acomodarse y empezar a leer, por ejemplo, la Biblia. Un rinconcito donde no lo moleste y se pueda poner a orar. Y ahí está, fíjese, hermano, a veces necesitamos esa restauración del templo. Ahora usted también es templo y morada del Espíritu Santo, también hay que restaurar eso. Una comunión constante con Dios. Es lo que usted necesita en algún momento. Miremos, hermano, esta otra. Déjeme que le... Vamos a ver. Ahorita le digo que me quiero pasar unos ahí. Primera carta a los Corintios, capítulo 12,
verso 18. Pero ahora Dios colocó a cada uno de los miembros del cuerpo como Él quiso. Ajá. Fíjese, aquí dice la Biblia de las Américas, colocó según le agradó. Y entonces, mire, hermano, aquí hay otra cosa. Porque esto habla, hermano, de un servicio en la misma iglesia. Ahora, ¿cómo está ubicado? No de acuerdo a nuestro deseo en algún momento, sino en base a algo que a Dios le agradó. Mire, por ejemplo, el libro de los Hechos, capítulo 1, empieza el resumen diciendo, miren lo que pasó con Judas. Ahora Judas ya no está aquí y necesitamos una sustitución. Entonces dice que propusieron dos delante de los apóstoles. Entonces dijeron, miren, hay que escoger. Uno era, ¿cómo se llamaba? Matías. El otro era, que le llamaban el justo, Barsabás o Barnabás, algo así es. Pero le llamaban el justo. Ahora, si le decían el justo, ¿por qué era? Hermano. Si a usted le dicen gordo, ¿por qué? ¿Ah? ¿Está fácil de entender o no? Tiene un su primo que usted le dice negro. ¿Por qué? Ahora este cuate le dicen el justo. ¿Por qué? Le dicen colocho al otro porque es colocho. Está fácil, ¿verdad? Ahora, era conocido porque era justo. Y había un desconocido a la par de él, Matías. Y vienen ellos, y ahora que hay que escoger a alguien, ¿a quién escoge usted? ¿A quién más conozco? Yo diría al justo, porque es mi amigo, ¿verdad? ¿Usted lo haría así o no? Yo también, estos somos amigos de años, yo propongo a pero ¿sabes? Y resulta que ponen a Matías como apóstol. Hermano, ponen a Matías, y el que tenía el apoyo era el otro. Y es lo que dice ahí, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. ¿Qué le agradaba al Señor? Tomar al desconocido. ¿Qué le agradó a Dios? Cuando dijeron, vamos a nombrar un sustituto de Saúl, a otro grandote igual que él. Cabal fue a la casa de Isaí, el hermano mayor, ese es grandote, este es el futuro rey, dijo Samuel. No, dijo Dios, cuando después de que le habló, te equivocaste porque estás viendo según tu perspectiva, según tus ojos. Y yo no miro lo exterior, sino miro lo interior. Y por eso tomaron a David. Pero ¿y David por qué? Si él donde está metido cuidando ovejas. Pero mire, a él lo pusieron. ¿Qué le agrada a Dios? Colocar a alguien, hermano, en algún puesto, si usted quiere, de privilegio, como él quiere. Y mire, hermano, eso es algo interesante porque el apóstol Pablo, en 1 Timoteo 1:12, dice, le doy gracias al Dios que me fortaleció, dice, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Cómo vamos a poner al apóstol si antes era Saulo de Tarso y él era perseguidor de la iglesia? ¿Cómo se va a poner a alguien así, que realmente la fama que tiene no es de persona íntegra, sino de matón? Hermano, ¿usted lo pondría? ¿Cómo va a poner usted de tesorero a alguien que tiene fama de que se robaba todo? ¿Verdad? Mire, son cuestiones, pero es lo que dice la Biblia. Dios colocó a alguien según le agradó. Y el punto básico es, hermano, en que no es de que yo esté de acuerdo, sino en que usted sepa que lo que se hizo, que sea grato para Dios. Porque en el libro de Oseas dice algo interesante. Pusieron príncipes, dice, pero yo no lo supe. ¿Qué hicieron? Pusieron gente que ni siquiera le preguntaron a Dios. Y eso sí nos trae problemas. Porque entonces, hermano, cuando usted y yo hacemos algo y que Dios ni siquiera le preguntaron si estaba de acuerdo, hermano, las cosas no salen bien. Eso es algo fundamental, mire, hermano. Usted quiere agradar a Dios, pregúntele a Dios qué opina de tal situación. Porque es parte de lo que necesitamos hacer. Dios. Miremos Colosenses, capítulo 3, verso 20. Dos más vamos a ver, nada más, hermano. Hijos, sean obedientes a sus padres como todos, porque así es agradable delante de nuestro Señor. ¿Qué le agrada a Dios?
¿a quién? A los padres. Entonces la pregunta a usted que ya es padre, ¿cómo era usted de pequeño? Hermanos, ¿cómo eran ustedes en su época? Ustedes hacían las cosas sin alegar. Entonces, ¿por qué le salieron sus hijos así si usted no era así? ¿Verdad, hermano? Por la pareja, y Eva tiene razón, ahora entiendo lo de mis hijos. Pero mire, hermano, y eso es cierto, porque realmente, mire, en algún momento, no sé si usted fue alegador, no fue de aquellos, ¿y por qué solo a mí me ponen? ¿Y por qué no hace el otro tal cosa? Nunca oyó esa frase en tu hogar. Hermano, no sé si usted lo decía, pero mira, aquí dice, sed obedientes a vuestros padres, en todo. Hermano, el hecho de, mira, amigo, eso que estás haciendo no te conviene hacerlo. Ah, déjeme en mi vida. Eso lo hace un patojo con una muchachita. Pero entonces no obedecen porque están dándole un consejo. Mira, no te metas a un préstamo, porque lo que ganas no te alcanza. Mira, si soltero no puedes saber con lo que tenés, con una cuestión ya te va a ir peor. No, porque usted no sabe. Y efectivamente la mamá no sabe, o el papá no sabe, a la entrampada que se metió. Más que se metió una financiera. Hermano, se mete de veras. Hermano, es terrible la cuestión, pero ver el punto. Porque es de ser obedientes a vuestros padres en todo. Aprender a obedecer. Y están comiendo. Usted nunca se dio cuenta de eso, de que, ¿y por qué dejas eso? No, comételo todo. No, solo eso quiero. Es que eso no me gusta, pero eso te conviene. Mira, Popeye come espinacas y cómo está. Igual que te vas a poner. Hermano, pero vea la cuestión. ¿Qué es lo que pasa? No es obediente en todo. ¿En qué es obediente? Solo en lo que le gusta. Y eso no está bien. Y eso, mire, si usted obedeció en todo, hermano, entonces aprende a agradar a Dios. Eso es importante. Donde, hermano, uno escucha el consejo en algún momento. Porque mire, a veces el consejo de los padres no es el mejor, según nuestro criterio de hijos, ¿verdad? Uno nunca se pudo usted alegar por un consejo que le dieron. Hermanos, y los padres dicen no, y usted dice que sí, y entonces ya ese mi papá ya no sabe. Pero realmente, mire, una cuestión, no fueron obedientes, y el punto es aprender a ser obediente. ¿Usted quiere agradar a Dios? Hermano, honra siendo obediente. Mire, vamos bien ahí, ¿verdad? Mire el último, Hebreos, capítulo 11, verso número 5. Léale usted. Hebreos 11:5. Por fe, Enoc fue trasladado sin experimentar la muerte. Y no fue hallado, pues, Dios lo trasladó, porque antes de su traslado hubo testimonio de que había agradado a Dios. Entonces, mire, ¿qué le agrada a Dios? Fe. La fe, efectivamente. Un punto entonces, ¿cómo está en ese sentido? Porque, mire, hermano, tener fe, la gente se sabe, es pues la fe, la certeza es pues la fe, la convicción, Hebreos 11, verso 1. Pero entonces, mire, hermano, y la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces está hablando de algo que es básico y fundamental en la vida de una persona. Porque ahora dice, bueno, ¿con qué voy a agradar a Dios? Teniendo fe, ¡qué bueno! Pero entonces viene usted y tiene que hacer obras de fe y no las hace, tiene problemas. Porque mire, hay gente que oye solo la fe, la famosa fe salvadora, donde viene, le hablan del evangelio, se convirtió y ahí se quedó. ¡Qué bien! Pero la fe dice que era como esa semilla mínima, ¿verdad? Se recuerda como la semilla de mostaza. ¿Cree hacer? Dicen. Una gran hortaliza, dice ahí, un gran árbol. Mire, hermano, algo grande. Pero entonces, ¿qué es lo que necesita usted? Empezar a trabajar en esta faceta. Porque ahora se requiere fe. ¿Quiere hacer obras de fe? Muy bien. Lo que se llama las manos en la Biblia son figuras de las obras de fe. Por eso cuando agarraron a Lázaro, mire, hermano, ¿qué pasó? Él salió atado y dijeron, desátelo de los pies, de las manos, y le quitaron por último el sudario.
Y a mí me gusta decir eso porque ¿qué es más fácil, hermano? Mire, aunque le cueste caminar, pero usted mira, aunque sea saltando, puro cangurito, ¿verdad? Ahí va uno, o puro conejo. Pero hermano, si usted no tiene, en la oscuridad, no tiene las manos para tocar y no tiene cómo caminar, ¿cómo va a querer estar así? Por último fue eso, pero a él lo agarraron primero los pies para que aprendiera a caminar en el camino de santidad. Y lo segundo, las manos, que son las obras de fe, donde viene la persona y aprende precisamente a qué, hermano, a hacer obras de fe. Usted como obra de fe tendría que orar, por ejemplo, por los alimentos, orar por la familia, orar por un montón de cuestiones. Esa es parte de una obra de fe. Otra obra de fe, la palabra de Dios. Otra obra de fe, el servicio. Otra obra de fe, bendecir. Bendecir y no maldecir. Mire, obras de fe, hermano, que hay varias, hombre, congregarse de todo. Hay un montón de obras de fe que todos podríamos llevar a cabo. Pero ¿qué es lo que le agrada a Dios? La fe. Entonces, mire, ¿cómo agrada a usted a Dios? Cuando, por ejemplo, agarra la palabra. Cuando escucha una predicación por ahí. Cuando, hermano, viene Dios, está ahí y usted empieza con una actitud de agradecimiento por lo que Él ha hecho en su vida. Porque empezó a recordar lo que Él ha hecho, entonces, ¿qué? Empieza a cantar alabanzas. Hermano, mire, obras de fe. Que le repito, no es nada del otro mundo, que eso lo puede hacer usted en cualquier momento. Se salvó de un peligro, Señor, gracias. Mire, actitud de fe, agradecido por eso. Pero no peleando. Pero si usted tiene esto, mire, fe agrada a Dios. Pero se recuerda aquel hombre cuando Jesús bajó, Mateo 17, del monte, habían 9 apóstoles. Y cuando llegó, ¿y qué pasó? Es que mi hijo está endemoniado y estos no pudieron hacer nada. Si tú puedes hacer algo, haz algo. Haz algo. ¿Cómo que sí puedes? Dijo Jesús. Entonces dijo, perdona, Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. No, yo sé que tú has hecho obras ahí en los demás, pero conmigo, ¿sabes? Tenía problemas de fe. Al final vino, la actitud fue buena y Jesús liberó al muchachito. ¿Se recuerda cuando abrieron el boquete los otros 4 y bajaron al cuadrapléjico? Dice ahí que estaba tan lleno, nadie podía entrar, entonces abrieron un boquete y ¡pum!, lo bajaron. Cuando lo bajaron, quedó enfrente de Jesús y él lo vio. Y viendo Jesús la fe de ellos, de los 4 amigos, no la del otro. El otro no tenía fe. Entonces digo, tus pecados te son perdonados. Y como había un montón de gente religiosa, Allah, ¿cómo se le ocurre decir eso? El único que puede perdonar es Dios. Y empezaron. Y Jesús hizo la pregunta. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate y anda. A decirle, tus pecados te son perdonados, más fácil porque no se ve nada. Pero decirle que se levante, más difícil. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad, pues, a ti te digo, levántate. Se fue, hizo las 2 cosas. Pero mire, ¿cuál era la base? La fe. No de ese hombre, sino la de los demás. Entonces, un punto, usted quiere agradar a Dios, tiene que crecer en la fe. Si usted tiene dudas de que Dios puede hacer algo en su vida, tiene problemas. Si usted dice, es que Dios ya no me va a escuchar a mí, tiene problemas. Si usted dice, a mí, Dios no me oye mi oración, tiene problemas. Si usted hace algo dudando, tiene problemas. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Hermano, tiene que empezar a desarrollar la fe, porque en la medida que usted se acerca a Dios, y por eso tiene que creer a lo que se ve imposible al hombre, pero es posible para Dios. Y si usted camina así, entonces, hermano, las cosas pueden mejorar. Y el punto básico, usted va a agradar a Dios. Pero es que ya oré, ¿cuántas veces? 1 semana, y Dios no me responde. ¿Cuánto tiempo quiere? 2 semanas, lo más le doy a Dios y no me responde, entonces ya no oro. Entonces no tiene fe. En lo que quiere es de emergencia una respuesta. Y el punto es fe. Porque la respuesta, hermano, ¿cuánto tiempo puede tardar? Mucho más. Recuerde, Abraham tenía 75 años y no tenía hijo. Y lo tuvo cuando él tenía 100 años.
25 años esperando una respuesta. Hermano, ¿por qué la gente desmaya? ¿Por qué la gente en algún momento es que el Señor ya no aguanta? Bien aguanta. Lo que pasa es que nos desesperamos. Y lo que hay que hacer es aprender a reposar y tener fe. Si usted va en esa perspectiva, hermano, es fácil la situación. Y así, le repito, vamos a agradar a Dios. Gloria a Dios. Pero hay un texto que ese no lo puse y ese es fácil. Estimada es a Jehová. ¿Qué decía? La muerte de sus santos. Una Biblia dice agradable es a Dios. La muerte de sus santos. ¿Usted quiere agradar a Dios? ¿Qué tiene que hacer? Aprender a morir. No necesariamente que lo lleven ahí al cementerio local, no habla de eso. Habla de la actitud en la cual usted aprende a morir a su voluntad, a sus deseos, y aprende a sujetarse a la voluntad de Dios. En la medida que una persona aprende a morir en eso, alega menos. Recuerde, el único que no alegó en los 40 años que estuvieron en el desierto, José. ¿Por qué? Porque iba bien cómodo. Hasta cargado lo llevaban. ¿En qué iba? Su capuchón de madera, ¿verdad? Hermano, ¿no será que necesitamos aprender a morir? Y si usted aprende a morir, hermano, fácil la situación. Si usted aprende a morir, no va a alegar. Pero recuerde que el apóstol una vez nos dijo eso, ¿verdad? Puede uno morir como la oveja, con una lágrima, o puede morir como el cochinito, haciendo bulla. Escoja usted cómo quiere morir, calladito o alegando. Y usted dirá, ¿verdad, hermano? Ahí sí que las evidencias se verán cuando usted aprenda a morir. Pero, hermano, sí es necesario aprender a morir. Y si usted, le repito, muere en algunos aspectos, va a agradar a Dios. Muere porque entonces ya no depende de usted mismo su futuro, sino depende de Dios. Y cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, Él hará con nosotros lo mejor que Él considere para nosotros. Aunque usted diga, no me conviene, pero Dios dice, es lo mejor para ti. Amén, hermano. La pregunta es, ¿en qué tiene que agradar usted a Dios? Cierre sus ojos un momento, por favor. Y mientras usted cierra sus ojos, es lo que tenemos que preguntar. ¿En qué faceta de mi vida debo de morir yo? ¿En qué faceta debe de morir usted? ¿En qué debe de agradar usted a Dios? ¿Cómo está pidiendo usted? ¿Cómo está ofrendando usted? ¿Qué actitud pone usted cuando hay cambio? Porque los cambios pueden ser no solamente en la iglesia local, sino aún en la empresa donde usted está. Hicieron cambios y pusieron al que según usted no debería de haber puesto. Y no está de acuerdo. A veces hay cambios, hermano. Y nosotros creemos que somos los perjudicados. Una de las cosas que hace Dios en algún momento es que nos deja solos en algún momento. Por eso dice, por un momento te abandoné.